Hola, ¿qué tal? Como decían, yo soy Gilberto Pérez. Para mí es un honor compartir con ustedes en este escenario técnico completamente. He visto muchas charlas, he visto los hack room y los workshops. A mí me encantan estos escenarios técnicos porque siento que estoy en el ambiente donde todo el mundo nos conocemos, como que hablamos el mismo idioma y como que no hay que dar tanta vuelta para entendernos. Creo que eso es lo que más me gusta de todos estos eventos, específicamente el HackCon RD. Hemos estado en otros eventos que normalmente son las personas de toma de decisiones, las que están, la parte ejecutiva regularmente que no tiene la experiencia técnica. Pero yo sé que ustedes van a aprovechar mucho esto porque vamos a hablar, como bien decía la persona no presente de hoy, tal vez para ustedes un nuevo término o un nuevo concepto de igual forma, y es ciberacústica. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con esto, hacia dónde nos lleva el futuro, cómo estamos actualmente y cómo se digiere eso. Y va a ser, digamos, una línea que posiblemente ustedes puedan continuar, desarrollar, así como existen otras líneas de investigación dentro de la ciberseguridad, la informática forense y todo lo que tiene que ver con la ciberinvestigación. Vamos a hablar, como decía el tema que ustedes tienen ahí, de hacking de voz, específicamente ataques, evidencias y contramedidas desde la perspectiva, ¿no?, de la ciberacústica. Vamos a definir bien qué es ciberacústica, vamos a ver el hacking de voz, ataques, vamos a ver cómo podemos ver evidencia y cómo hacemos contramedidas y de protocolos que hemos desarrollado y soluciones que hemos desarrollado. ¿Para qué? Para evitar que esto se nos salga de control. Esto es una investigación que llevamos años realizando y hoy, digamos, con la disponibilidad que tenemos de la capacidad de cómputo, con la fuerza computacional que tenemos hoy en día, con las soluciones que tenemos a nivel de inteligencia artificial, machine learning y demás, vamos a ver cómo nosotros podemos contrarrestar esto desde el cuerpo del orden, desde la parte, vamos a decir, privada, cómo lidiamos con este tipo de ataques que ya son cada día más frecuentes. Le voy a hacer una pregunta a todos. En este contexto, en este evento aquí, por ya todo lo que ustedes han visto, yo sé que esto es una pregunta que ustedes la van a responder por default. Si alguien que conoce te llama por teléfono, eso es al público. Si alguien que conoces te llama por teléfono actualmente, ¿estaría seguro de que realmente es esa persona? Vamos a ver, levanten la mano los que creen que están seguros. Que están hablando con la persona. Y los que no están seguros, ¿con quién está hablando? Veo gente que levantaron la mano en los dos. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Usted está seguro cuando habla por teléfono actualmente con alguien, ya sea el teléfono de su casa, ya sea el celular, que realmente usted cuando lo llama Gilberto Pérez está hablando con Gilberto Pérez? ¿Usted está seguro de eso? ¿Y quién no está seguro? La gran mayoría. Hay otros grupos que sí están seguros, pero de eso vamos a hablar ahora y vamos a ver qué tan seguros estamos. Pero primero, yo quiero hablarles de ustedes de algo que nosotros hemos dejado de lado y por qué hemos llegado hasta aquí. Normalmente, cuando hablamos de defensa, nosotros los que estamos aquí, hackers y no aspirantes y demás, no enfocamos en la defensa actual los principales pilares que vemos en sentido general. Yo sé que hay otros, yo sé que hay uno que va a decir, no, falta esto. Esto en sentido general. Nos enfocamos en la red cuando hablamos de defensa. Es decir, el tráfico y los patrones de comunicación, hablamos de protocolos de comunicación y demás. Hasta ese punto es muy fácil. Esa es la defensa actual. Eso es lo que se trabaja. Después nos enfocamos también en los endpoints, ¿verdad? Los procesos y las actividades del sistema. Todas las auditorías se enfocan por ahí, normalmente, ¿verdad que sí? Cumplimiento y todo eso. Y luego también vemos los logs, los eventos y los registros de seguridad.
Esto es la defensa actual a nivel macro, lo que normalmente nosotros analizamos en nuestra institución. La red, los endpoints y los logs. Hasta este punto, eso era correcto y sigue estando correcto y tenemos que seguir haciéndolo. Ahora bien, entramos a otra era donde nosotros queremos introducir este término para crear una nueva línea de investigación. Una nueva línea de investigación, le llamo así porque es digamos, una rama que está en desarrollo. Nosotros hemos utilizado este término, el término no lo hemos inventado, aunque sí el concepto, hemos utilizado un término, que anteriormente se utilizaba, ciberacústica, para un equipo en un levantamiento que hicimos histórico. Este término se utiliza, o la primera vez que se utilizó, fue para referirse a un equipo como Orejera, que vendían a principios de los 2000, no se utilizaba, pero a nivel forense es ahora donde lo estoy tratando de introducir y mezclándolo con ciberseguridad. Es como crear una nueva rama de investigación dentro de la ciberseguridad que trabaje con voz, ciberseguridad, crear esa fusión para nosotros poder estudiar esto. Y lo hemos definido como la ciberacústica, como una disciplina que estudia, analiza y desarrolla métodos de protección, autenticación, monitoreo y ataques relacionados con todas las formas de señales y fenómenos acústicos en contextos digitales y cibernéticos. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos todo esto regado por todos lados. La idea con esto es, así, unificar todas las señales que generen algún tipo de ruido, ¿verdad? O de sonido, es más acústico, centralizado, y ver cómo nosotros de una forma lo utilizamos para defensa y para protección. Nosotros, los que estamos del lado del bien, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, tenemos que adelantarnos a los que están detrás del mal, ¿verdad que sí? Tenemos que llevarle un paso adelante. Normalmente eso no pasa. Normalmente nos atacan y nosotros creamos ver cómo es que nos van a atacar, entonces creamos una protección. La idea con esto es irnos delante al proceso, pero esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Primero yo quiero hablarle de esto porque la gente confunde mucho esto en la calle. Estos términos siempre se confunden. Todo el mundo cree que está hablando de lo mismo. Cuando hablamos de identidad sintética, que es como la base fundamental de todo esto. La identidad sintética vamos a verla de dos formas. La parte de la suplantación de identidad y la identidad sintética tenemos que separarla. Cuando vemos las noticias, cuando vemos los posts, creemos que estamos hablando de lo mismo y no es lo mismo. Una suplantación de identidad es cuando tú tomas una persona que es una víctima, ¿verdad? Una persona que ya existe y tú le creas un clon. Ya sea, hay un hack room, ahí ustedes lo vieron, donde las personas van, la cámara lo muestran y le ponen el rostro de Elon Musk, de Alofoque y demás. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, que pasen y lo vean. Te cambia el rostro. Entonces, ustedes se fijan, puede clonar, si tú mezclas ese rostro con la voz de la persona y demás. Yo sé que ustedes han visto muchos videos en las redes viendo esto de que mira lo que puedo hacer con la IA. Ahora soy Elon Musk, mañana soy Alofoque y cosas como esa, ¿verdad? Entonces, se hacen clones de ese tipo de cosas. Entonces, eso es cuando tú tratas, eso es una suplantación de identidad. Ahora bien, una identidad sintética es algo que no existe y tú la creas de cero y la das a conocer y la gente cree que existe, pero esa persona nunca existió. Eso es una identidad sintética. Y si tú mezclas uno de dos, puede hacer un Frankenstein. Entonces, fíjense que hay una diferencia muy marcada en estos dos términos. Obviamente eso en lo adelante, el tema de la suplantación de identidad y la identidad sintética es un debate que viene más adelante porque, como le decía inicialmente, los atacantes van primero o digamos un paso más adelante que la fuerza del orden regularmente, porque por un tema digamos de regulación, de ley y de todo. Lo que viene en las leyes ya hace rato nos llevan las millas, eso pasa mucho. Ejemplo en este tema, que lo decía anteriormente en una conferencia pasada, por ejemplo, las clonaciones de voz. Usted cree la clonación de voz, una vez simplemente, mira, yo estoy hablando como Gilberto Pérez, le tomé la clonación y la solté. Hasta ese punto está muy básico, pero cuando tú tienes, por ejemplo, una canción que está en el top, como de Romeo Santos, que todo el mundo piensa que es Romeo, pero no es Romeo.
y tiene miles y miles y miles de views, generando views. Entonces, puede Romeo, a nivel de la onda, ¿verdad? A nivel de derecho de autor, puede demandar eso. Entonces ahí llegamos a este punto. ¿Le están suplantando la identidad o están creando una identidad sintética? Es un debate interesante. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde el punto de vista de que yo creo que es Romeo porque suena como Romeo, las letras parecen a la de Romeo, bueno, pues le estoy suplantando su identidad. Pero sucede que no, seguramente no es así. Puede ser una identidad sintética, que la percepción tuya sea que se escuche como Romeo por el tono de voz que tiene Romeo, por el timbre que tiene Romeo, por la cadencia mientras va hablando, pero él nunca dijo que se llama Romeo. Él publicó la canción, la gente cree que es Romeo por el tipo de letra y de todo, pero realmente es una identidad sintética. Cuando Romeo viene a reclamar, mira, ese parece que soy yo, le va a decir, no, pero yo nunca dije que se llamaba Romeo. Así, pero la gente cree que soy yo. ¿Y qué yo hago? Entonces, para eso, debemos nosotros prepararnos. Y no nosotros en República Dominicana. Esto es a nivel global. Por ejemplo, así está el mundo en alerta. Esta noticia yo siempre la vivo actualizando en mis redes. Porque pasa, nosotros llevamos años hablando de esto. Y vemos ya que el año pasado un impostor usó una IA para hacerse pasar por Marcos Rubio y a contratar funcionarios en el extranjero. ¿Y adivinen qué? Esa embajada creyeron en verdad que estaban hablando con Marcos Rubio. Este es más reciente, la alerta hackers que clonan voces de empleados para vaciar una empresa completa y ni siquiera el head desk se enteró, o sea, se salvó. Hasta el helpdesk lo atacaron. No se dieron cuenta que estaban hablando con una voz clonada para toma de decisión, de transferencia, de pago. Yo sé que ustedes han visto mucho eso en las redes. Pero esta me encantó, en noviembre pasado, del ratón, que tu ratón podría espiarte. El riesgo del ataque, ustedes buscan este ataque muy reciente, el Mickey Mouse ya le da como una idea de qué se trata, que es un micrófono, ¿verdad? Electrónico, desde el mouse. Es decir, hay un ataque, ustedes lo pueden buscar ahora. Chema Alonso lo ha publicado en muchas páginas, o en mis redes también yo lo he publicado. ¿Qué se busca con esto? Miren por dónde va esto. Estamos hablando de ciberinteligencia, ataque de primer orden, ataque de guerra y todo lo demás. Es que este mouse que está inalámbrico, los movimientos generan ruido a, digamos, sonidos de muy baja frecuencia, que es imperceptible para el oído humano, pero sí para los computadores, y con una interfaz tú puedes transmitir eso y decodificar todos los movimientos, e incluso se utiliza como micrófono. Todo lo que yo estoy hablando, el micrófono pudiera estar transmitiéndolo a nivel de baja frecuencia. Así de simple. Y ya esto es algo que se ha hecho en laboratorio y funciona. Claro, necesita un ambiente controlado todavía, ¿verdad? Porque todo esto que estamos hablando está en base de investigación. Y por último, aunque hay muchísimo más noticias, traje la más un poquito como más relevante. Sam Altman confiesa que le aterroriza el uso de voz como método de autenticación, que es una locura seguir haciendo eso. Eso fue el año pasado. Ahora es que se están dando cuenta de eso, pero ¿quiénes aquí no han llamado a un banco y han escuchado, ¡ting!, te escucha, y es tu voz y cosas por ahí, para no entrar en detalle? Te han escuchado y que cuando tú llamas, esa es la voz que dice, no, dígame su nombre, yo soy Gilberto Pérez. ¡Ting! Ok, ahora, cuenta de ahorro. ¿Le han escuchado eso? San Altman dijo esto. Nosotros llevamos años hablando de esto, pero esto es algo muy reciente. La gente tiene que esperar que, en buen dominicano, le roben para comprar candado. Bien, ahora bien, hay un detalle. Es que no existen tampoco soluciones para contrarrestar esto, porque es que la IA va muy rápido. Lo que para nosotros es un mes, dicen algunos investigadores, para la IA es un año de avance. Cuando tengamos tener un año de lo que ha pasado con la IA, han sido 10 años humanos para nosotros. O sea, va muy rápido todo lo que está pasando con la AI. Entonces, esta es la idea con esto, y por eso es que estamos tratando de segmentar todo esto, lo que tiene que ver con audio, frecuencias, acústica, centralizarlo en una rama de investigación de ciberseguridad, porque lo podemos ver en muchísimos escenarios como de guerra. Por ejemplo, yo escribía un artículo en meses pasados para IT Latam, y le decía, y escribía, CiberLatam, perdón,
Y decía que en el futuro las guerras van a ser también sónicas. Y cuando digo de sónico, no piensen en lo supersónico. Hablo más en el término acústico. Y ya ustedes vieron, si ustedes buscan en internet, un caso se llama el síndrome de La Habana, donde se cree que hace años en Cuba se utilizó una arma que generaba frecuencia ultra baja que enfermaba a las personas porque lo activaba en términos, digamos, de la salud, y lo desconcertaba y lo mareaba y lo volvía loco. Y ellos no saben, nadie escuchaba eso porque eso era muy a baja frecuencia. Lo mismo pasó con Venezuela recientemente. Dicen que sí, dicen que no, aunque Trump dice que se usaron armas que él no puede hablar, no puede dar detalles de ese tipo de armas, pero unas armas extrañas. Pero también pasó, por ejemplo, ustedes lo van a buscar noticias sobre eso y van a encontrar en otros países una turba de personas haciendo una marcha y se utilizó un arma que dio un pulso acústico, nadie lo escuchó porque le va a precoz, ¡tum! Y tumbó a todo el mundo. Es como si fuera un pulso o un golpe. Lo van a buscar y lo van a encontrar en internet. O sea, todo esto es una realidad a nivel de hacking, a nivel de guerra, todo un ecosistema, una nueva línea de investigación que nosotros debemos seguir. Le hice la pregunta ahorita sobre si ustedes estaban seguros, pero la realidad, en términos, digamos, científicos, ¿verdad? Y de investigación, es que el 40% de las personas, cuando McAfee hizo una encuesta en su estudio, dice que ayudaría si recibe un mensaje de voz de su pareja, como esos que están diciendo, mira, te está llamando, mira, me quedó, y es una voz clonada, el 40% cae. Pero el 70% dice que no puede distinguir si es real o clonada una voz cuando lo llaman por teléfono. Esto es una investigación con rigor científico. El 53% dice que comparte una voz, su voz en línea todas las semanas. Y el 70% dice que ha perdido dinero, el 77%, con este tipo de ataque. ¿Qué pasa? Esta partecita, si nos enfocamos aquí, el 53%, yo creo que más de nosotros sí ha compartido su voz, ya sea por un podcast que te inventaron, ya sea por una nota de voz que tú enviaste por WhatsApp o cualquier otro medio. ¿Saben qué? Solo se necesitan 5 segundos de tu voz para tomar una muestra y hacerla prácticamente real. Hay personas que te mandan una nota de voz y te dicen, no, la próxima vez sube a Spotify o a YouTube y monetízala ya. Larguísima, yo no voy a leer eso. Ahora bien, siguiendo en este ecosistema, en este sistema, vamos a verlo de otra perspectiva. Y quiero hacer con ustedes esta pequeña dinámica. Pongan atención, por favor, si me ayudan con el audio. Yo voy a poner 2 audios. Va a ser el audio A y luego el audio B. Vamos a identificar cuál de los dos, quiero que pongan atención, me diga es real y cuál es el fake o el falso. Bien, vamos adelante. Vamos a ver. Ok, aquí tengo la muestra A y la muestra B. Vamos a ver, vamos a reproducirla. Aquí la tengo. Atención. Tengo audio ya. Bueno, desde hace mucho, mi tía me decía Twitch, que era otro nombre también que no puedo decir aquí, y de qué me dice uno, tarde la noche que no lo puedo decir. Lo repito. El mouse lo tengo aquí. Pongan atención a los detalles siempre. Bueno, desde hace mucho, mi tía me decía Twitch, que era otro nombre también que no puedo decir aquí, y de qué me dice uno, tarde la noche que no lo puedo decir. Entonces, y la muestra B. Cuando veo noticias, cuando veo corrupción, eso cada vez estoy siendo menos tolerante. Eso no lo soporto de ninguna manera. Estamos hablando que esa es la voz, en teoría, ¿verdad?, del presidente. Repito nuevamente. Cuando veo noticias, cuando veo corrupción, eso cada vez estoy siendo menos tolerante. Eso no lo soporto de ninguna manera. Yo soy perito forense, de acústica forense, tengo estas 2 muestras, yo tengo que saber cuál es el real
y cuál es el falso. A simple vista, a simple oído, cuando lo llaman por teléfono, eso es lo que usted hace, mirar esos pequeños detalles, esto suena como raro, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver, para hacerlo más dinámico, más rápido, ¿lo hacemos uno a uno, lo que quiera levantar la mano, o lo hacemos por parte? Lo que dicen, vamos a buscar el real. Para ustedes, lo que creen que el audio o la muestra A es el real, que levante la mano. Unánime. ¿Ah? Unánime. Lo que creen que el audio fake es el B, no, el audio real, ¿no? Es la B, levanten la mano. Yo pienso Ya. que ambos son reales. ¿Usted piensa que ambos son de ahora? Vamos a ver, ¿quién más tiene otra opción? ¿O ¿Usted cree que la B? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir por qué cree que el audio A es el real? Vamos a ver. Somos dominicanos. Sí. El dominicano no es tan formal, aunque sea el presidente. Sí. El A se escucha más natural. Ya. ¿Alguien más por allá? ¿Usted no? Eso es lo que él ve, está como muy limpio. Sí. Pero eso le dice que es real, No. que es fake. Exacto. ¿Usted? Sí, porque complementando lo que dijeron los dos, el hacer mucho más natural y el ver como que está planificado para que suene de medio blanco al que Exacto. ¿Allá? Yo siento que porque le agrega un poco de emoción y énfasis en la palabra. Es la época que yo vi esa entrevista. Ajá. Es la porque vio la entrevista. ¿Y usted decía? que los dos son reales. ¿Por qué? Bueno, en el B él se escucha gagueando un poco, me da la sensación de que gaguear es natural. Y en el A incluso se escucha a una persona de fondo riéndose naturalmente, y como dice el compañero, yo también me río. Entonces, ¿por qué todo esto usted lo encuentra y cada uno tenemos opiniones diferentes? Adivinen por qué. Porque es perceptivo, es por percepción, lo que yo creo en el momento, por el entorno y todos los demás. Pero la realidad, y si fuéramos a dar un premio, es que los dos son reales. Los dos son reales. Es como decía la chica, los dos son reales. Ven, si estamos haciendo, digamos, un ataque de phishing de voz, ¿verdad? Y si tuviéramos, o phishing, y si estuviéramos utilizando esto como ingeniería social, el público entero cae. Unos se van a ir por el fake y otros por el natural. Al final es la natural. Los dos son naturales. Solo que yo busqué un espacio de la conversación para que se entendiera que un presidente no iba a usar esos términos. Y en otro donde se era más natural, pero la misma conversación en el mismo lugar. Y en uno le dejo un poquito el fondo de voz para crearte la sensación. Y todo eso lo hacen los sistemas actualmente. Y te dejan confundido. Tú no sabes si está hablando de uno o está hablando del otro. La realidad es que ninguno de nosotros nos podemos dar cuenta si no conocemos la base real. Esa es la realidad, porque a nivel de percepción, a nivel de oído humano, nosotros tenemos limitaciones biológicas que no permiten realizar validaciones acústicas. Porque nosotros tenemos el cerebro acostumbrado y el oído a limitantes. Y ahí es que entramos nosotros entonces como peritos acústicos o como expertos en lo que yo considero ciberacústica en lo adelante. Cuando vemos pizzas, Vamos a ver. Por eso, lo que se escucha no es realmente lo que se escucha. Todo lo que nosotros conocemos como audio actualmente, validación y demás, se conforman por esto. Un audio real de un auténtico, una persona real, utilizando una señal de habla o acústica a través de un micrófono y puede acceder al entorno financiero, a los dispositivos personales, a los dispositivos inteligentes, a los sistemas de central de voz y demás. Todos. Pero si yo tomo una voz real a nivel de un ataque lógico, esos son diferentes tipos de ataques que yo puedo hacer con la voz. Yo tomo una voz real, luego le hago una conversión y hago un audio spoofing o farseado y lo paso por un micrófono. Todos estos servicios van a funcionar igualito por el tipo de validación. Lo mismo pasa si yo comienzo a transcribir
le creo a nivel de TTS o texto a habla con una voz falseada, clonada, uso el micrófono y va a pasar lo mismo. Estos son ataques lógicos. Ahora hay ataques físicos, de igual forma que yo, el atacante, utilizo una voz grabada, la reproduzco ese pedacito, segmento de voz. Esos ataques funcionaban un poquito los más mayores, van a entender esto. A nivel de los 90 se hacían ataques como esto. A nivel político, ataques que hacían, cortaban pedacitos de voz de los políticos, lo combinaban y después lo mandaban y que mire, eso fue lo que dijo fulano. Eso lo hacían, lo reproduzco, ya es una voz falseada, lo reproduzco a través de un micrófono y va a utilizar los mismos ataques y así sucesivamente. Entonces son los diferentes tipos de ataques que podemos hacer, tantos lógicos como físicos. Yo digo, si tenemos todo este tipo de ataques, ¿por qué no hemos creado una línea de investigación de acústica dentro de ciberseguridad? Porque estos son dispositivos que se conectan todo a internet, todo a la red y muchos de ellos están dentro de nuestro core, normalmente dentro de la empresa. Y viene a ser un ¿qué? Una brecha dentro de la infraestructura. Bien. Nosotros estuvimos definiendo anteriormente un tipo de ataque automatizado, de phishing automatizado con voz sintética. Años atrás, ya es un poquito común. ¿De qué se trata esto? Le pusimos SWAT attack. ¿Por qué? Imagínense ustedes, cuando hablábamos de esto decíamos que un atacante toma una base de datos liqueada o filtrada de una institución pública o privada X. Vamos a poner un ejemplo, siempre lo pongo y lástima por migración, por decir algo. El e-ticket, esa base de datos se perdió. ¿Qué ustedes ponen cuando entran o salen del país? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se llaman? ¿Su dirección de su casa? ¿Cuánto anda? ¿Qué no tiene? Todo eso te lo ponen en el e-ticket. Esa base de datos se filtra. El atacante la tiene en su poder. ¡Fu! Un bot toma en un Excel, por decirlo así, todas esas personas. Digamos usted que el Ministerio de Turismo anuncia que llegaron 10 millones de visitantes este año. Todo eso pasaron por el e-ticket, o su gran mayoría. Está toda la información organizada allí. Un bot toma todo esto. No se pongan de creativo, porque lo están observando. Esto es para fines educativos solamente. Toma esos datos, lo pasa por un IBR fake o un banco fake con esos datos, con la voz clonada del banco. Hola, te llamamos del banco, pi. Y esa voz que todo el mundo es conocida, esa voz para todo el mundo, cree que lo está llamando el banco. Y tú te pones en alerta a 10 de la noche llamándome el banco. Eso está como raro. Hablo con Gilberto Pérez. Sí, él le habla y tú piensas que el banco, pero es un modelo de IA que está hablando contigo. Porque el banco es fake, el banco tal, que está en tal lugar, oficina en Santo Domingo y demás, te dan todo lo de la ley. Cuando tú hablas con el banco y le dices, ¿cómo yo sé que me está llamando del banco? ¿Usted no es Gilberto Pérez? Sí, déjeme confirmar sus datos. Ah, pero usted ve en tal lugar, así, su dirección. ¿Qué más información usted cree usted? ¿Qué usted quiere que yo le diga de usted? Claro que él la sabe porque ya la base de datos está liqueada. Y eso le va a generar a usted una sensación de seguridad. Y usted va a escuchar a las 10 de la noche y diga, mire, usted cancela esta transacción de $1,000 en su tarjeta ahora, o si quiere lo puede dejar para mañana a las 9 de la mañana cuando lo abre el banco. Usted ya a las 10 de la noche, $1,000, usted sabe que los bancos están cerrados. Usted fácilmente, usted dice, no, vamos a cancelar la transacción. Y le generó esa sensación de seguridad. ¿Qué usted hace? El mismo bot le va a decir, dígame el número de su tarjeta, los últimos 4 dígitos que están en la parte del reverso de su tarjeta. Ya usted está en una relación de confianza. Usted lo está dudando, pero son las 10 de la noche, los bancos están cerrados. Y el mismo banco le dice, miren, si usted tiene desconfianza, sencillo, vuelve y llame al banco y recuérdenselo a aquello, lo del Call ID spoofing. Le doy un número del teléfono que le va a generar con un 809, un 829, que tengo un IBR en una nube y usted piensa, y estoy llamando otra vez al mismo IBR con un DID internacional y ustedes piensan que me están llamando a mí otra vez. Espérese que nosotros lo vamos a llamar nosotros del banco si usted quiere, y vuelve y le llama y usted está llamando otra vez a la operadora. Es más, le va a mandar un mensaje y usted cree también con la página del banco, un phishing normal, una combinación, es un ataque automatizado. Y ese archivo, el mismo bot lo va completando. Gilberto Pérez, número de tarjeta tal y 4 últimos dígitos. Y automáticamente lo pongo en un market en la dark web. Sencillo. O
Un chipero se hace. Entonces estamos automatizando, como dijo alguien en una ocasión, el chipero. Ojo, esto es un entorno educativo, no se pongan de creativo, pero es para que ustedes vean el riesgo que tenemos en esta dirección. Y como que a veces lo pasamos por alto. Pero esto básicamente, ¿de qué se trata? Este tipo de ataque, y decía con nuestros amigos Zaire esta mañana y demás, nosotros presentamos un tipo de ataque como esto al Mitre Attack Framework, y nos lo aceptaron como parte de una colaboración para una nueva línea, una nueva categoría dentro del framework de Mitre Attack. Entonces, ustedes lo van a ver a partir del próximo mes dentro de la arquitectura, dentro del framework de Mitre, una nueva categoría de ataques asistidos con inteligencia artificial, incluyendo la parte de voz. Gracias. Normalmente nosotros, cuando hablamos de esto, nosotros por años lo que hemos hecho es identificar al hablante, no al número, perdón. Identificamos siempre al número, no al hablante, y por eso es que ustedes siempre tienen esa confusión y yo también. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros, cuando me llaman por teléfono, yo antes o me sabía el número 809-661-XXX, ya yo sabía que era Gilberto que me llamaba. Después, con la evolución, nosotros aprendimos a guardar los números, y nos permite la tecnología ahora hacer eso. Ya ni siquiera el número me acuerdo, porque siempre estamos identificando el número. Siempre ha sido por el número, no el hablante. Y eso ha hecho que la ingeniería social, los Core ID spoofing, los deepfake, los smishing, los bitching, los man in the middle, los scene swapping y todo demás han sido ataques dentro del mundo móvil que han sido, digamos, muy certeros y seguirán estando allí. Porque tenemos que cambiar el paradigma de defensa, ¿no? Y para eso tenemos que entender cómo funciona el ser humano a nivel, digamos, biológico. Entender el aparato sonador y el tracto vocal en sentido general, que es lo que nos ha tocado. ¿Cómo? Nosotros entender, por ejemplo, qué son los formantes. Los humanos tenemos 4 formantes al hablar, que se generan a partir del tracto vocal, ¿no? Que comienzan aquí, lo que le llamamos las cuerdas vocales. Tenemos formante 1, 2, 3, dependiendo cómo usted tenga, digamos, la morfología de su boca, de sus labios y demás, y de la nariz, le va a generar un tono acústico. Entonces, todo eso es una línea de investigación, incluso hasta de medicina, y lo vamos a ver más adelante, posiblemente en otro lugar, con más detenimiento. Pero tanto lo que es la cavidad nasal como la cavidad oral es lo que nos genera. Por ejemplo, si usted tiene un accidente, se rompe la nariz y le tienen que hacer la operación, ya su voz no es la misma. Por ejemplo, omega, como el tono de omega es muy fácil, es muy reconocible, ¿verdad? Usted se pone la nariz, se la cierra un poco y dice, hola, yo soy omega, ¿verdad? Porque la cavidad nasal cambió. Lo mismo pasa con la cavidad oral, por los labios y demás. Entonces, lo que hicimos con esto fue analizar todo esto y llevarlo a parámetros básicos de la voz y convertirlo en números. Y esos números o esos indicadores de cada uno o características de la voz, que son aproximadamente 36 oficialmente, como tenemos el averaje de la voz, los formantes, como les decía, el pitch, la tendencia, el secante y lo demás. ¿Qué pasa? Los convertimos todos, de cada muestra de voz de 5 segundos, se convierte en un archivo, y ese archivo, digamos un punto JSON, si tú tienes un archivo de voz WAV, por ejemplo, un WAV, un archivo WAV, ¿cuánto tiene? 500 y pico o 600 KB. Mientras que tú tomas esos parámetros acústicos, lo convierte en número, lo pone, por ejemplo, en un punto JSON, que fue la investigación que hicimos, lo convierte en un punto JSON, ese punto JSON nomás te da 1 KB. ¿Ustedes ven la diferencia? 99% menos capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Que ese archivo, y si lo hachamos y demás, y le ponemos otras características como email, parte muy particular del equipo, ese archivo, ¿qué puede hacer? Bueno, pues como es un KB, es fácil transportarse por la red actual de comunicaciones, porque no pesa nada. Entonces, 5 segundos yo hago esa transformación y me genera lo que pudiera ser una especie de certificado. Imagínense si podemos lograr esto, que las telefónicas hagan esto en un servidor
que capture esos datos, genere una muestra acústica después de 5 segundos de usted estar hablando conmigo y él comparta eso certificado, el de Gilberto con, digamos, con Elkin y el de Elkin con Gilberto, después de los 5 segundos de nosotros hablar. Entonces, donde dice claro en este caso al tío, lo que sea, pudiéramos tener un candadito, si la llamada es validada, cerrado, y si no es validada, pudiéramos tenerlo abierto. Entonces tendríamos viendo una especie como los certificados SSL en la página web. Entonces tú lo que tienes que hacer es, después que tú tienes hablando un rato con Gilberto, un ratico, tú dices, esto está raro, pero ya me validó la telefónica o el órgano regulador o cualquier otra institución, ¿verdad? Que el Estado decida hacer, que va a manejar esto como si fuera una firma digital o algo en algún lugar. Y lo mejor de todo esto es, adivinen qué, que, bueno, no vamos a decir imposible porque en el mundo de la informática no podemos decir que nada es imposible. Lo mejor de todo esto es algo muy sencillo, que tú no puedes convertir desde un certificado de los parámetros acústicos de Gilberto o de nadie, hacer una reversión y ponerlo a audio. Es decir, si me hacen un ataque, se llevan todos los certificados, tú no vas a saber de quién es el certificado porque tú no puedes devolverlo para atrás y convertirlo en audio. ¿Ves? Tú tomas esos parámetros y lo conviertes y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque faltan otras características de la voz que no son necesariamente parámetros acústicos, que necesita el ruido o la señal de ruido o acústica para que sea perceptible. Si tú lo conviertes, lo que te va a escuchar es un ruido. Y simple y llanamente. Ven, es como una especie de hash, por decirlo así, o descifrado solo. Y eso le llamamos CBSP o Core Verified Security Protocol. Si regresamos a la ciberacústica y ahí cerrando, como yo lo veo, lo adelante es que podemos tener una parte ofensiva, defensiva, la parte forense, la inteligencia y la de guerra acústica. Por ejemplo, en la parte ofensiva, los ataques de voz, un adversarial de audio, inyecciones acústicas, por ejemplo, como lo que vimos en el Hack Room ayer. Lo que yo hice fue, o lo que hicimos, lo que logramos el reto, el CTF donde están los dos teléfonos, yo lo que hice fue básicamente una inyección acústica. No les voy a decir cómo lo hice para que vayan y lo practiquen ustedes, pero básicamente cuando tomé el teléfono comencé a hablar con la IA que estaba ahí y lo que hice fue una inyección de voz. Y al final, ¿qué pasa? Logré la bandera. En la parte defensiva, la autenticación de voz, retomarla, pero de alguna forma reconstruir, rediseñar todo esto, porque se enfoca mucho en la percepción. Yo llego a su casa y usted dice, por ejemplo, Google abre la puerta y le va a abrir su puerta. Pero si yo le grabo su voz, la clono o cualquier otra cosa y voy a su casa y le pongo, como ya ustedes vieron, un speaker ahí, con la voz suya, ella la va a abrir normal porque ya nada más está validando eso. Ella no está validando más nada. Detención de deepfake, los protocolos de seguridad, todo eso tenemos que trabajar, todo esto es una línea nueva de investigación. En la parte forense, que ya sí está muy adelantada, la identificación del locutor, la autenticidad de los audios, el análisis espectral, a nivel de inteligencia el fingerprinting acústico, los análisis de patrones, el losing acústico en sentido general, y a nivel de guerra acústica podemos ver las operaciones acústicas, el sabotaje del sistema de voz, generación de infrasonido. Ustedes van a ver muchos, en estos últimos tiempos, hablar mucho del audio y lo que sea la esteganografía con audio. Van a ver, por ejemplo, ataques de sonido MIDI con audio. Todo eso lo van a ver. Todo eso porque esto es básicamente nuevo. Y lo que estamos buscando con esto es crear como esta nueva línea para que muchas personas ataquen por ahí o defiendan de esa vía, porque todos dependemos del audio de alguna forma. Todos dependemos del audio. A nivel forense, que es lo que más se ha trabajado ¿qué no se puede mover? La detención de manipulación de un audio, el análisis de comparativo de muestra de voz para temas de juicio, ¿no? La identificación del hablante, entre todos los que estamos aquí podemos estar un ruido aquí y podemos identificar quién es quién, obviamente tomando esos parámetros acústicos que vimos anteriormente. Podemos hacer perfiles demográficos con acústica. Yo puedo estar escuchando audio y sé, porque ya están definidos los patrones a nivel de
acústico de cuándo es una mujer, cuándo es un niño, una edad promedia, por los patrones lo puedo determinar también. Los análisis de estrés y emociones en la voz, si estoy en un juicio, lo están grabando, pero sé, o pudiéramos identificar si fue sometido a un estado vegetatorio, ¿no? Para que pueda hablar. Un buen dominicano le entraron a galleta a una persona para que diga que fue el se inculpe. Todo eso se puede determinar. Entonces, la reconstrucción de escenas acústicas, por ejemplo, ustedes solamente tienen el sonido, ¡tum!, un tiro. Con eso podemos determinar de a dónde viene el tiro con el audio, de a dónde se viene, si viene del norte, si viene del sur, a qué distancia promedio puede venir ese tiro, hace qué tiempo. Todo eso podemos determinarlo a nivel acústico. La ciberdefensa y contrainteligencia, entre otras aplicaciones que podemos tener. Entonces, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Lo dejo con... una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería para la infraestructura que ya existe, telefónica, por ejemplo, manejar la red de información de audio? En el sentido, por ejemplo, está el teorema de Nyquist, que el muestreo es bastante bajo para tener más eficiencia en la comunicación. El uso excesivo de filtros que pueden quitar armónicos a la voz real. O sea, ¿cómo se parcharía todo ese problema que tiene la comunicación digital ahora de la pérdida de sensibilidad de la voz para el tema del certificado o simplemente para el tema del conocimiento humano, de hacer estafas, que así no se pasa por ahí? Claro, lo primero es que nosotros hemos pensado en eso y que las muestras no sean estáticas, sino dinámicas. Siempre que yo hago una llamada, voy hablando. Yo puedo cambiar el ambiente del ruido y la muestra, si buscamos el esquema, va aprendiendo de ti mismo. Porque tú puedes tener un día gripe, un día puedes tener tos. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos 36 parámetros acústicos que tú puedes tener o más, tú vas a variar 1, 2, 3 o 4. Los demás siguen estando estables o por lo menos similar. Entonces, a nivel, digamos, por decirlo, Machine Learning, ella va a ir trabajando la muestra y va creando un rate o un promedio, ¿no?, de cuándo se puede considerar una muestra válida y cuándo no. Entonces, es una combinación. Por eso no podemos tomar 2 o 3 parámetros. El oído humano regularmente toma 3, ¿verdad? Que es el tono en cómo habla, el timbre, la cadencia. Por ejemplo, la forma en que yo hablo es con esas pausas, ya ustedes saben que es Gilberto, más mi tono, más el timbre en cómo hablo, o pudiéramos decir el pitch o velocidad en cómo estoy hablando también. O sea, fíjense que estamos hablando, el oído puede determinar 3, 4, 5 parámetros, pero me quedan 25, 30 parámetros más que son imperceptibles para el oído humano. ¿Qué yo hago? Lo combino y cuando yo lo muestro, decir, bueno, Gilberto tiene gripe, en este momento su cavidad nasal podría estar obstruida, pero eso me va a afectar solamente el formante 3 o el formante 2. Pero el formante 1, que es aquí, que pudiera estar afectado también el tracto vocal por una congestión, pudiera ser más que nasal, pudiera tenerlo aquí. Entonces yo pudiera tener esas dos, pero todavía yo sigo teniendo mi misma pausa al hablar y otras características, por decir algo. Entonces ya va aprendiendo con eso. No sé si respondo con eso, ¿sí? Bien. Yo tengo una pregunta en ese sentido y es que si una persona no pudiera hacer coincidir esos otros componentes que me validarían el certificado. Correcto, y lo he pensado también, entonces ahí llegamos en otro aspecto que más que irse a la parte, digamos, biológica, que es lo que busca el atacante. Yo, después que él ya haga todo eso, que incluso va mucho más avanzado hasta las respiraciones, ahí ya que te copian hasta las respiraciones, todo eso, la sensación de que una persona está hablando. Pero ¿qué pasa? Ahí hacemos una combinación de que, por ejemplo, el email del equipo. La probabilidad que tiene ese certificado hablando en ese equipo le va a bajar el rate de verificación y te va a decir, no, pero que ese parámetro no es común saliendo de esta telefónica, por decir algo, o de ese email de ese equipo. Por eso la muestra es dinámica y va aprendiendo. ¿Alguien más? Al final de todo esto, quiero decirle que del inicio de la humanidad, los primeros contratos legales fueron verbales. Hoy, la clonación de voz cuestiona esa confianza y también cuestiona nuestra seguridad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gilberto, por la magistral exponencia. Les invitamos a